Buenos días. Hoy lo que vamos a hacer va a ser, vamos a ver lo que se conoce como la integral definida. La integral definida básicamente es una integral normal y corriente, una integral indefinida, pero simplemente veremos que la definiremos entre dos valores. Es decir, imaginemos que tenemos la siguiente integral, x cuadrado más 6x menos 2, diferencial de x. Y aquí nos ponen dos valores, por ejemplo, de 0 hasta 2. ¿Vale? A esto se le llama una integral definida porque dicha integral está definida entre esos dos valores, entre 0 y 2. La forma de resolverlo es exactamente igual que una integral indefinida. Nosotros vamos a hacer en primer lugar la integral. Recordamos que la integral de x cuadrado era x3 partido de 3. La integral de 6x sería 6x2 partido de 2. Es decir, recordamos siempre que las constantes se dejan tal y como están y a la x siempre le subimos 1 el grado y dividimos por el nuevo exponente. Y por último, la integral de un número, cuando el número lo tenemos solo, es el número multiplicado por x, es decir, la integral de menos 2 sería menos 2x. Aquí habitualmente lo que hacemos siempre ahora es sumar una constante, pero como ahora se trata de una integral indefinida, vamos a aplicar una regla muy famosa que se conoce como la regla de Barrow, que consiste en lo siguiente: en vez de sumar una constante, ¿vale?, esta integral que ya la hemos resuelto, ¿vale?, la vamos a evaluar entre los valores entre los cuales estaba definida, es decir, entre 0 y 2. ¿Eso qué significa? Significa que primero a toda la expresión le vamos a dar, en primer lugar, el valor de arriba, el valor 2, menos, luego le vamos a dar el valor de abajo, el valor 0. Es decir, aquí nos quedaría 2 al cubo partido de 3, más 6 multiplicado por 2 al cuadrado partido de 2, menos 2 multiplicado por 2. Simplemente hemos sustituido la x por 2. Y aquí ahora lo que hacemos es sustituir la x por 0. Esto nos quedaría 0 al cubo partido de 3, más 6 por 0 al cuadrado partido de 2, menos 2 multiplicado por 0. Si operamos un poquito esto, pues nos quedaría 2 al cubo serían 8 tercios, más 6 multiplicado 2 al cuadrado serían 4 medios, menos 4, y menos toda esta expresión que tenemos aquí, directamente nos da 0. Terminando lo que nos queda, pues esto nos quedaría 8 tercios, más el 6 con el 2 se nos va y nos quedaría un 3, 3 por 4 serían 12, y menos 4. Y al final, pues esto, si no me equivoco, nos queda 8 más 8 tercios, que sumado, pues nos quedaría, mínimo múltiplo sería el 3, 8 por 3 serían 24, 24 y 8, 32, serían 32 tercios. Bueno, pues esta integral definida, al final nos sale un valor, ese valor que nos sale es justamente 32 tercios. ¿Por qué se trabaja con las integrales definidas? Bueno, porque las integrales definidas tienen grandes aplicaciones. Probablemente la aplicación más importante y más interesante para segundo de bachillerato sea el cálculo de áreas, que es justamente con lo que nos vamos a poner ahora. Vamos a aprender a calcular áreas mediante, ¿vale?, integración y en este caso mediante integrales definidas. Bueno, imaginemos, ¿vale?, que nos piden que calculemos el área entre la función y igual a x cuadrado menos 4 y el eje de la x. Primero vamos a ver áreas, ¿vale?, con respecto al eje de la x. Hay dos áreas muy importantes que se ven en segundo de bachillerato. En primer lugar, normalmente vemos las áreas que se originan con respecto al eje de la x, y luego veremos el área entre dos funciones o más de dos funciones. Es decir, vamos a intentar calcular el área entre la función igual a x cuadrado menos 4, que todos sabéis que es una parábola, y el eje de la x. Para calcular este área, que vamos a calcular en un momento, lo que vamos a hacer primero es hacer una pequeña representación, ¿vale? Evidentemente el eje de la x todo el mundo sabe representarlo, y la función igual a x cuadrado menos 4, sabéis perfectamente que esto que nosotros tenemos aquí es una, ¿vale?, parábola. Como además la a, que es lo que multiplica el x cuadrado 1, es positivo, sabemos que dicha parábola mira hacia arriba, ¿eh? Bueno, si simplemente a esa parábola le damos una pequeña tabla de valores, aproximadamente cuando hagamos un dibujo, ¿vale?, nos daremos cuenta de que, ¿vale?, esa función, ¿vale?, cuando le ya digo una pequeñita tabla de valores, por ejemplo, ¿vale?, le podéis dar, si queréis, el 0, el 1, el 2, el menos 1, el menos 2, y los valores que nos van a salir son los siguientes. Cuando le demos el 0 nos saldrá menos 4, cuando le demos el 1 nos va a salir menos 3, en el 2 nos va a salir 0, en el menos 1 nos va a salir menos 3, y en el menos 2 nos va a salir, ¿vale?, también 0. Es decir, pasaría por el punto 2, 0, pasaría por el punto menos 2, 0, y pasaría por el punto 0, menos 4. Aproximadamente nuestra parábola más o menos hará una cosa aproximadamente así, ¿vale? Esta será nuestra parábola. Este punto que es muy importante es el menos 2, este punto que es muy importante es el 2, esto que tenemos es el eje de la x y este es nuestro eje de la y. El área entre el eje de la x, que sería esta línea, y la parábola, que sería esta línea que nosotros tenemos aquí, el área que nosotros buscamos es ni más ni menos que todo este.
El área que tenemos que calcular, tenemos la mala suerte de que no es un área corriente, es decir, no es un rectángulo, ni es un triángulo, ni es una circunferencia, es decir, no podemos calcular este área como habitualmente lo hacemos con las fórmulas generales de cálculo de áreas, ¿no? Por eso vamos a utilizar, ¿vale?, un método que es el método de la integral definida para el cálculo de dicho área. Para calcular ese área nos tenemos que fijar en 4 cosas que son muy importantes. Primero, punto de la X donde empieza nuestra área. Segundo, punto de la X donde acaba nuestra área. Tercero, función que tenemos o que delimita o que acota a mi área por la zona de arriba. Es decir, si el área se fuese hacia arriba, se chocaría siempre con esa línea, con el eje de la X. Os recuerdo que el eje de la X es lo mismo que la línea y igual a 0. Y por último, función que acota mi área por la parte de abajo. Si mi área se cae hacia abajo, ¿vale?, si toda el área se cae hacia abajo, toda el área quedaría, ¿vale?, acotada por esta línea, que esta línea es nuestra parábola, la y igual a x² menos 4. Bueno, pues para calcular, ¿vale?, dicha área, lo que hacemos, ¿vale?, es lo siguiente. Planteamos una integral y ponemos, en primer lugar, el punto donde empieza el área. Aquí tenemos el punto donde empieza nuestra área. El punto, cuando me refiero al punto, me refiero al punto de la X. Arriba el punto donde acaba nuestra área. Y de nuevo, ¿vale?, me vuelvo a referir al punto de la X, ¿vale? En primer lugar ponemos la función que acota mi área por la parte de arriba. Por la parte de arriba tenemos la función y igual a 0, solamente ponemos el 0, ¿vale? Aquí vuelvo a repetir, ponemos en primer lugar la función que acota mi área por arriba menos la función que acota mi área por abajo. La función que acota mi área por abajo sería la función y igual a x² menos 4. Es decir, aquí ponemos la función x² menos 4. Ponemos nuestro diferencial de x y ya simplemente calculando esta integral definida obtendremos nuestra área. Bueno, vamos a terminarlo en un momento. Imaginaos que, bueno, quito mi paréntesis, eso sería 0 menos x² más 4, diferencial de x, esto evaluado entre menos 2 y 2, hacemos la integral, esto sería menos x3 partido de 3, y la integral de 4 sería 4x, y ahora en vez de sumar una constante, evaluamos entre los valores menos 2 y 2. Primero, o en primer lugar, sustituimos la x por 2, esto nos quedaría, vamos a sustituirlo ahora, menos, en segundo lugar, sustituimos la x por menos 2. Cuando cambiamos la x por 2 nos va a quedar 2 al cubo partido de 3 más 4 multiplicado por 2. Y cuando cambiemos la x por menos 2 nos va a quedar menos 2 al cubo partido de 3 más 4 multiplicado por menos 2. Operamos un poquito y esto nos va a quedar menos 8 partido de 3 más 4 por 2, 8, menos, y esto nos va a quedar más 8 tercios menos 8. Quitamos los paréntesis y nos quedará menos 8 tercios más 8 menos 8 tercios y más 8. Y esto nos quedará 16 menos 16 tercios, que si no me equivoco son 16 por 3, serían 48, 48 menos 16 tercios, que son 32 tercios. Bueno, pues no sabemos, desde el principio no he dicho en qué unidad estamos trabajando, así que simplemente diremos que este área, ¿vale?, son 32 tercios unidades cuadradas. Y simplemente lo dejaremos así. Hay muchísima gente que para calcular este tipo de áreas, en vez de tener en cuenta, como yo he tenido en cuenta, la función que va por la parte de arriba o que acota mi área por arriba y la función que acota el área por abajo, lo que hace simplemente es plantear, ¿vale?, la integral. Lo que hace simplemente es plantear la integral. Coloca la función, teóricamente, que sería x² menos 4, entre los valores, ¿vale?, en los cuales realmente corta nuestro eje de la x, ya que queremos un área con el eje de la x, ¿vale?, hace esa integral y simplemente para calcular el área, ¿vale?, ponen valor absoluto. A mí particularmente me gusta más que nos acostumbremos a calcular el área como lo he planteado antes, es decir, intentando poner siempre el área, el punto donde empieza, el punto donde acaba, la función que acota mi área por arriba y la función que acota nuestra área por debajo. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a intentar calcular también un área, ¿vale?, entre dos funciones. Imaginemos que ahora el área que nos plantean, o nos dicen que calculemos el área entre la función y igual a x² y la línea y igual a x más 2, ¿vale? Es decir, el área entre estas dos funciones. Nosotros lo primero que tenemos que hacer, como siempre, es hacer una pequeña representación para ver cuál es realmente nuestra área, ¿vale? Y para ello, pues simplemente lo más sencillo es darle una pequeña tabla de valores. La función que tenemos arriba vuelve a ser una parábola. De nuevo, como la A es 1, que es positiva, la parábola mira hacia arriba.
y la función que tenemos abajo simplemente, ¿vale?, es una recta. Cuando leemos una tabla de valores veremos que los valores nos salen, ¿vale? Nos va a salir una función afín, ¿vale?, o lo que conocemos como una recta. Bueno, yo la dibujo rápidamente para no perder mucho el tiempo con el dibujo, y el dibujo aproximadamente nos quedaría así. Cuando leemos una tabla, la función y igual a x cuadrado, pues probablemente sea una de las parábolas más famosas que tenemos, más o menos aproximadamente tendrá más o menos una forma así. Y cuando leemos una pequeña tabla a la función igual a x más 2, veremos más o menos que su dibujo hará aproximadamente más o menos una cosa así, ¿vale? Bueno, una vez que hemos dibujado las dos funciones, esta función que nosotros tenemos aquí, que es la función igual a x más 2, y esta función que tenemos aquí, que es la función igual a x cuadrado, el área que nos piden es el área que hay encerrada entre ellas. Es decir, el área que nos piden que calculemos sería toda esta que nosotros tenemos aquí. Bueno, para calcular el área, como antes he dicho, hay 4 cosas que son muy importantes. Necesitamos saber en qué punto de X empieza nuestra área, necesitamos saber en qué punto de X acaba nuestra área, y lo que en este caso sí tenemos claro es qué función acota mi área por arriba. Por arriba, si el área se va hacia arriba, si el área se nos va hacia arriba, siempre se nos va a chocar con esta función. Es decir, por arriba, acotando mi área, tenemos la función igual a x más 2, y si el área se nos viene hacia abajo, ¿vale?, chocaría con esta función, es decir, chocaría con la parábola. Por tanto, acotando el área por arriba tenemos la función igual a x más 2, acotando el área por abajo tenemos la parábola o la función igual a x cuadrado. Solamente nos falta saber dónde empieza y dónde acaba nuestra área. Para saber dónde empieza y dónde acaba nuestra área, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Simplemente, como esos puntos son los puntos donde se cortan las dos funciones, vamos a plantear un sistema justamente con esas dos funciones. Es decir, para obtener esos puntos de corte, simplemente vamos a hacer un sistema con la función y igual a x cuadrado y igual a x más 2. Hacemos un pequeño sistema, ¿vale? Hacemos igualación, decimos que x cuadrado es igual a x más 2, nos pasamos todo hacia la izquierda, igualamos a 0, resolvemos esta ecuación, y cuando resolvamos esta ecuación veremos que las soluciones que nos salen son x igual a menos 1 y x igual a 2. ¿Eso qué significa? Que los puntos donde se cortan las dos funciones son el punto x igual a menos 1 y el punto x igual a 2. Por tanto, ya sabemos cuáles son los puntos donde se inicia y donde termina mi área, y así ya podemos calcular perfectamente nuestra área. Ahora, para calcular el área utilizaremos el mismo procedimiento que antes, es decir, el área empieza en menos 1, acaba en 2, la función que acota mi área por arriba será la recta, la función y igual a x más 2, menos la función que acota mi área por abajo será la parábola, es decir, la y igual a x cuadrado. Simplemente ahora lo que hacemos es integrar y evaluar, ¿vale? La integral de x sería x2 partido de 2, la integral de 2 sería 2x, y la integral de menos x cuadrado sería menos x3 partido de 3. Y a esto que nos ha salido lo evaluamos entre, los valores eran menos 1 y 2. Bueno, pues esto lo evaluamos entre menos 1 y 2. Primero le damos a toda la expresión el valor x igual a 2, menos, luego le damos a toda la expresión el valor x igual a menos 1. Operamos y simplemente al final, ¿vale?, obtendremos el valor de nuestra área medida. Bueno, para que podamos trabajar un poquito con esto, planteamos varios ejercicios sobre áreas, ¿vale? A ver qué tal se notan. Venga, como primer ejercicio vamos a intentar calcular el área entre la función y igual a x cuadrado menos 1 y el eje de la x. En segundo lugar, vamos a intentar calcular el área entre la función menos x cuadrado más 4 y el eje de la x. En tercer lugar, vamos a intentar calcular el área entre la función y igual a x cuadrado menos 4x más 3 y el eje de la x. En cuarto lugar, vamos a calcular el área entre la función y igual a x cuadrado más 1 y la función y igual a x más 3, ¿vale? Y por último, y como quinto ejercicio, vamos a intentar calcular el área entre la función igual a x cuadrado menos 4 y la función igual a menos x cuadrado más 4. ¿Vale? Bueno, pues intentamos hacer estos ejercicios y en un vídeo posterior los